todos de nuevo. Pues bueno, vamos a seguir con esto de las transformaciones lineales. Ojalá se haya quedado claro el video anterior. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensaje o escribir ahí en el video. No entendí esto. Aunque tal vez no vuelva a hacer nada, pero mejor mándenme un correo. Bueno, vamos a ver aquí ahora algunas propiedades. O sea, algunas propiedades de las transformaciones lineales. Lo vamos a poner en términos de lema, digo, se ve un poquito mejor, y es que vamos a ponerle así, sea T que va de B a W. Recuerden que B y W son espacios vectoriales. Recuerden que este W antes lo usábamos para subespacios, en este caso van a ser espacios vectoriales. Y sea T con B y W después vectoriales, una transformación lineal. Entonces tenemos una transformación lineal que va de B a W. Entonces se cumple que, fíjense, que si yo meto el vector 0 de B, me lo envía al 0 de W. Eso siempre se va a cumplir siempre que T sea una transformación lineal. Y 2, si alfa 1 hasta alfa k, vamos a poner aquí alfa n en B, y unas constantes igual aquí en F, entonces la transformación lineal, aquí le de igual a 1 hasta n, de AI alfa i es igual a la suma de igual a 1 hasta n de AI de t de alfa i x. Y este es un y no es 1. Entonces, bueno, vamos a demostrar estas dos cositas. Que fíjense, la primera es importante o es interesante que el 0 de B lo envía al 0 de W. Y por otro lado, el 2 dice que si yo tengo una combinación lineal en el B, voy a tener también una combinación lineal en W. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a demostrar, vamos a poner aquí demostración. Vamos a poner el inciso A. Que es que demostrar que T de 0 de B es igual al 0 de W. Aquí a veces no le pongo de que es el 0, ¿no? Porque se entiende que si está del otro lado es de W y si está dentro de la transformación pues debe ser de B. Pero en este caso, como estoy trabajando con los mismos ceros, pues los voy a poner. O sea, no con el mismo cero, sino con la misma notación, para que no haya confusión. Entonces, fíjense, hay varias maneras de demostrarlo y este es el que me gusta a mí, por ejemplo. T de 0, bueno, esta más bien fue mi idea, tengo T de 0 es igual a T de alfa menos alfa, ¿no? Sí, porque recordamos que por el espacio vectorial el 0 se puede ver como alfa más menos alfa. Entonces esto es igual a T de alfa, lo voy a poner así, más menos alfa, y como T es transformación lineal, separa sumas, es decir, T de alfa más T de menos alfa. Pero esto es igual a T de alfa más T, y menos alfa por un teorema que tenemos por ahí, que muchos pues sabían en el examen, por suerte, se puede separar en esto, en el escalar menos 1 por el vector alfa, y entonces esto es igual a T de alfa más menos 1 por T de alfa. ¿Por qué puede sacar este escalar? Bueno, porque es una transformación lineal, entonces recuerden, separa sumas y saca escalares. Y entonces ya T de alfa, esto es T de alfa, y sería más, y aquí menos 1 por este vector, que en este caso pues lo podemos escribir como T de alfa. Y esto, pues estoy restando el mismo vector por el mismo vector. Por lo tanto, esto es 0. Recuerden que T de alfa, todo esto es un nuevo vector que pertenece a W, por lo tanto este 0, pues es de W. Y ya, se demuestra eso que está ahí. Otro que viene en el Hoffman, creo, es el siguiente. Si tengo T de 0, es igual, vamos a poner aquí otra manera. T de 0 se puede ver como T de 0 más 0, ¿no? Como es una transformación lineal, esto se puede ver como T0 más T0. Es decir, se tiene que T de 0 es igual a T de 0 más T de 0. Pasamos un T0 para el otro lado, y esto quedaría como T0 menos T0 es igual a T0.
este de aquí es el mismo vector que este, por lo tanto este es un 0 en W, y esto es t de 0, db. Ajá. Entonces está interesante, ¿no? Que yo siempre, para cualquier transformación lineal, si yo evalúo en la transformación el 0 de db, lo que voy a obtener es el 0 de w, siempre. Ajá. Y bueno, del otro, el inciso 2, es de que si yo mando una combinación lineal, pues obtengo una transformación lineal, digo una combinación lineal. Entonces, bueno, yo tengo esto y voy a mandar la combinación lineal de estos alfa i. Ajá. Entonces, esto es tan fácil, la verdad no sé por qué viene aquí pues, como una propiedad importante. Supongo que porque manda de combinaciones lineales y combinaciones lineales. Pero bueno, esto es fácil, ¿no? Porque podemos verlo de la siguiente manera. Recuerden que esta es la suma de n vectores. Ajá. Pero recuerden que la suma es una operación que manda dos vectores a un solo vector. Dos vectores, o sea, suma dos vectores, muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que en realidad estoy haciendo es, se debe poner así como a n-1 por alfa n-1 más a n por alfa n. Ajá, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando primero estos y le sumo esto. Ajá, y aquí de esta manera también sumaría por pares. Esto es un nuevo vector, lo sumo otro. Estoy sumando dos vectores. Entonces, aquí se podría entender que estoy sumando n vectores al mismo tiempo, pero en realidad lo que estoy haciendo es primero sumando los primeros n-1 y luego le sumo este. Y este tampoco puedo sumar de a todos, entonces tengo que sumar primero a1 más alfa1 más a2 más alfa2. Y eso me da un nuevo vector y eso le sumo alfa3 y así sucesivamente. Ajá. Entonces, como esto de aquí es una transformación lineal, entonces separa sumas y saca escalares. Entonces, esto es igual a la transformación de t de a1, alfa1, así hasta a n-1, alfa n-1 más a n de t de alfa n. Ajá. Siendo el mismo procedimiento n veces, entonces esto va a quedar como a1 de t de alfa 1 más a2 de t de alfa 2 y así hasta a n de t de alfa n. Que esto no es igual que i igual a 1 hasta n de ai de t de alfa i. Ajá, y ya queda demostrado en nuestro pequeño lemita que me inventé. Ajá, entonces eso es importante, nada más es para recalcar que, que tenemos estas transformaciones lineales que lo que hace es mandar del 0 al 0 y de que manda combinaciones lineales en combinaciones lineales. Es importante porque, fíjense, lo primero que uno podría pensar es qué pasa cuando yo tengo una base en B y una en W. Si yo envío T de la base, ¿caen en W? Es una pregunta que, bueno, se va a necesitar más teoría para contestar, pero en ese aspecto viene este inciso 2. Y el inciso 1 pues, es una peculiaridad importante de las transformaciones lineales. Siempre el 0 lo mandan al 0. De hecho, es una manera de ver que algo no es una transformación lineal. Si yo evalúo el 0 en mi transformación lineal y no me envía al 0, no es transformación lineal. Bueno, ahorita veremos algunos ejemplos de esas cosas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que hay algo importante que se llaman rotaciones vamos a ponerle aquí, en R2. A veces son como, pues, son ejercicios de transformaciones lineales, pero en particular me gusta mucho tomarlas porque, bueno, a mí en mi tesis son importantes y yo creo que, pues, para ustedes también, y nunca las vi bien, ¿no? Entonces, pues, bueno, ojalá les sirva un poco. ¿Qué es una rotación en R2? Fíjense, una rotación en R2 es una transformación que va a mandar puntos de R2 a R2. ¿Ja? Entonces, una rotación se puede entender como, por ejemplo, de que yo tengo aquí, por ejemplo, esta vara y la quiero rotar, por ejemplo, 90 grados, ¿no? Entonces, lo que hace es darme otra figura en donde ahora la vara pues está de este lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que se hizo? Este sería un R2 y este también sería R2, ¿no? Entonces, esta rotación matemáticamente se puede entender como una transformación lineal, ¿ja? En donde envía a este punto, por ejemplo, lo envía a este a este, a este, y así, y este también lo envía a este. Entonces, fíjense, es una rotación, como se ha visto en geometría analítica y en esas cosas, pues no es más que una transformación lineal. ¿Ja? Envía un punto a otro punto en el espacio de tal manera que haga ese efecto de que se rotó esta vara.
¿Sí? Entonces, fíjense, vamos definimos esto, y las rotaciones de manera general, entonces de manera general, para un ángulo, aquí lo roté por ejemplo 90 grados, pero puedo rotarlo desde 0 grados hasta 2pi. Bueno, aquí debe de ser esta cosa sin el igual, porque si no, 2pi sería lo mismo que rotarlo 0 grados, ¿no? Entonces, para que no se repitan, que vaya de 0 a 2pi. Entonces, la rotación, fíjense que está dada por una función que le vamos a poner subíndice de teta, porque depende de, o sea, hay una transformación para cada grado de rotación que yo quiera hacer. Por ejemplo, hay una para de 90 grados, hay una para de 45 grados, pero de manera general, para cualquier ángulo que yo quiera rotar, está definido de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una transformación, pues me debe dar un elemento de R2 y me debe de arrojar un elemento en R2. En este caso, está definido como A1 coseno de teta menos A2 seno de teta, A1 seno de teta más A2 seno de teta. Ajá. Entonces, esto de aquí, esta transformación lineal se conoce como rotación, ¿no? La transformación lineal de rotación. Y bueno, en particular este video quisiera que estuviera enfocado, aparte de la propiedad que acabamos de ver hace ratito, es en cómo obtener esta transformación lineal que está definida de esta manera, ¿no? O sea, porque les digo, esta es la rotación de 90 grados. Ajá, y fíjense, vamos a probarlo. Por ejemplo, si yo quiero rotar 90 grados, aquí vamos a poner 90 grados, entonces la transformación lineal estaría dado de la siguiente manera, A1 por el coseno de 90, que todos sabemos que eso de ahí es 0. Entonces esto es 0, y sería 0 menos A2 por seno de 90, que es 1, y aquí sería A1 por seno de 90, que también es 1, y... espérame, aquí me equivoqué, aquí es coseno. Diablos. Bórrate. A2 coseno de teta. A2 coseno de teta. Entonces este es A1 90 y A2 coseno de teta, pues esto de ahí es 0, ¿no? Entonces ya no lo pongo. Entonces fíjense que la transformación queda como menos A2, A1. Entonces fíjense, en el dibujito supongamos que este punto que está aquí en específico sea el 1, 1. Si lo roto 90 grados, pues yo esperaría que quedara el menos 1,1, ¿cierto? Entonces vamos a probarlo. Si yo meto mi punto 1,1 en mi transformación que rota 90 grados, pues obtengo menos 1,1. Que es exactamente lo que esperaba, ¿no? Me pone feliz. Palomita. Entonces, si esta traslación, esta transformación lineal definida de esta manera, lo que hace geométricamente es una traslación de 90 grados hacia la izquierda. Bueno, siempre sabemos que lo positivo va para allá, ¿no? Sí, y así, por ejemplo, si yo quisiera el de 180 grados, pues aquí lo sustituyo. Si yo quisiera el de 45, y así yo puedo tener todas las rotaciones que yo quiera, vistas como esta transformación lineal obtenida de esta que está aquí. Nada más tengo que sustituir en esta fórmula los ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les pidiera, no, pues obtén la transformación lineal que rote 45 grados, pues el plano en R2. Entonces tendré que aquí sustituir 45 grados y así. ¿Vale? Pero les digo, la idea ahorita va a ser la obtención, entonces obtener la transformación lineal para rotaciones. Ajá, para rotaciones. Entonces fíjense, a ver, vamos a ver si me sale, que estuve haciendo dibujitos y al final no entendí nada. Así que ojalá sí. Entonces, imagínense que tengo aquí mi plano R2, ¿no? Esto es R2 y así como lo conocemos, esto sería las X y las Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a agarrar, para ver cómo se hace la rotación, vamos a agarrar un punto que esté aquí en R2, que esté arbitrario, ¿no? Que en este caso va a tener coordenadas, vamos a llamarles A1 y A2 como en el eje, como lo definimos hace un ratito. A1 y A2. Entonces fíjense, algo importante que luego hay que ir hablando es que la distancia que está sobre el eje X, pues es A1, y la que está a distancia por aquí es A2, ¿no? Entonces vamos a ponerle así como A1 y A2. Y ahí fíjense que aquí se va a formar como un triángulo, rectángulo, ¿no? Que no es importante, pero bueno, sí va a ser importante, pero vamos a ponerle aquí un ángulo que se llame alfa.
Después lo que quiero hacer es rotar este punto, pero si roto, si lo entendemos, sería como que se moviera nada más sobre el círculo que yo estoy moviendo, a ver si me sale. Así, ¿no? Si yo quiero hacer una rotación, ahí está bien. No se ve muy bien aquí, pero imagínense que es un círculo centrado aquí. Entonces, rotarlo sería mover este punto a cualquier lugar que esté sobre el círculo, ¿no? En este caso, pues vamos a suponer que queremos rotarlo hasta aquí. Ajá. Y este nuevo punto, pues no sabemos cómo se llama, así que vamos a ponerle A1', A2'. Entonces, ¿cuánto grado lo rotamos? Pues habíamos puesto que es teta, ¿cierto? Bien, entonces vamos a tratar de utilizar los ángulos para poder encontrar cuánto vale A1 y A2' en términos de los A1 y A2'. Ajá. Entonces, fíjense, aquí también podemos dibujar un triangulito en donde, pues si ven, este es un ángulo rectángulo aquí está bien. Bien, entonces, si ven, este lado que está aquí, pues es parte del círculo, si estuviera bien dibujado. Entonces, este y este son iguales, entonces vamos a llamarle R, por radio. Entonces, esta línea que está aquí es R, y esta que también está R, son iguales, solo que está rotado un ángulo θ, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ponerlos en términos de los ángulos, que es lo que como que podemos manejar, y vamos viendo, ¿vale? Entonces, fíjense, A1' va a ser igual a ¿qué? Según mi dibujito va a ser, es el A1' es el que está aquí, ¿no? Vamos a ponerle con color azul. Va a ser como la distancia de este. Es A1'. Este es un A1, perdónenme. Bien, entonces este A1', según el ángulo que está aquí, pues si recuerdan de sus clases de geometría, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el otro es el coseno, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, en este caso, este que está aquí, pues va a ser, el cateto adyacente, pues va a ser igual a R veces coseno de teta. Perdón, coseno del ángulo en el que estamos midiendo, pero el ángulo va a ser todo esto, ¿no? Porque este ángulo solo llega hasta aquí, pero lo estamos midiendo hasta como el eje X, entonces es todo esto, entonces es el coseno de teta más alfa. Y lo mismo para A2', de la misma idea que de geometría, pues sería el R seno de teta más alfa, ¿cierto? Bien, ojalá eso haya quedado claro. Si no, pues ya saben que pueden ahí decirme, no quedó claro. Y bueno, entonces este A1', recuerden que es esto que está aquí, lo sacamos a partir del ángulo entre estas cosas, y aquí tenemos R coseno de teta más alfa. Entonces todo esto que está aquí es donde más o menos viene la magia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos separar este coseno por las propiedades de la suma de los ángulos, del coseno de la suma de los ángulos, en el cual obviamente tuve que pues deducir porque nunca me acuerdo. Creo que no sé si alguna vez les enseñé cómo lo deduzco con las exponenciales, si no, bueno, no importa. Ahí lo buscan en internet y ya vemos cuál es, ¿no? Entonces la del coseno es seno de teta, seno de alfa menos coseno de teta coseno de alfa. Y igual para el otro, ¿no? Es R, la del seno es cuando, si estos cuando son iguales, entonces los otros son cuando son cruzados, ¿no? Seno de teta coseno de alfa más seno de alfa coseno de teta. Bien, entonces ahora pues los desarrollamos. Esto queda como A1' igual a R seno de teta seno de alfa menos R coseno de teta coseno de alfa. Pero fíjense, aquí es donde también viene pues la otra magia. A1 en términos del ángulo alfa, que es, recuerden que A1 pues es todo esto que está aquí, ¿no? Lo que estoy pintando en rojo. Es el cateto adyacente igual, pero ahora del ángulo alfa. Entonces vamos a ponerlo por aquí. A1 es igual a R coseno de alfa, ¿cierto? Igual a 2 es igual a R seno de alfa, porque estamos utilizando este cuadrito, ¿no? Digo, este triangulito. Entonces, que aquí puedo ver que aquí tengo un R seno de alfa. Entonces, dado esto que está aquí, pues eso es A2, ¿no? Y aquí tengo R coseno de alfa, que eso es A1. Entonces,
A1' la puedo reescribir, esto es un 1, como A2 seno de teta menos A1 coseno de teta. Ajá. Está exótico, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner la otra. A2' pues es igual a R seno de teta, pero ya sabemos que no. R seno de teta por coseno de alfa, pero sabemos que R coseno de alfa es A1. Esto queda como A1 coseno de teta más, y otra vez R con el coseno, pues me da A1. No, con el seno, perdón, porque estoy buscando seno de alfa. R seno de alfa es A2. Aquí me equivoqué. Perdóname. Estaba muy emocionado porque me salió. A ver, espérense. Aquí. Entonces, habíamos dicho, lo voy a subrayar. Este y este me da A1. Y entonces aquí tengo que ponerle seno de teta. Y acá R con el seno de alfa es A2 por el coseno de teta. ¿Ja? Entonces, si ven, A1 y A2, cuando los transformo, deben de caer A1' a A2'. Pero eso, ¿cómo está dado? Como A2 seno de teta, o sea, A1' está dado como A2 seno de teta, A1 coseno de teta. Y A2' como A1 seno de teta más A2 coseno de teta. Y vamos a regresarnos a esta cosa. Y esta cosa que está aquí, pues es eso, ¿no? Ese sería, todo esto sería como A1', que es la primera entrada de lo que transformé, ¿no? No tiene sentido. Entonces, todo esto que está aquí es A1 coseno de teta menos A2 seno de teta. Y vamos a vernos aquí. A2 seno de teta menos A1 coseno de teta. Diablos, quedó al revés, ¿no? A menos A1 coseno de teta menos A2 seno de teta. Sí, me equivoqué en algún signo. Diablos. ¿En qué signo me equivoqué? En este, ¿no? Diablos. Bueno, no importa. Aquí es donde ponemos más y menos. Y entonces esto es un menos y esto es un más. A quien se haya dado cuenta, pues bueno, ya lo corregí. Entonces ahora sí ya queda, ¿no? Si no, no iba a quedar. Bueno, para que vean que lo estaba haciendo aquí, copié mal, ¿no? No me salió mi deducción. A1 coseno de teta menos A2 seno de teta, ¿sí? Y el otro, pues ese no había falla, porque los dos se suman, ¿no? A1 seno de teta, A2 coseno de teta. No, hay que ver que el A1 va con el seno y el A2 va con el coseno. Y bueno, de esta manera se deduce cómo yo puedo demostrar que toda rotación con un ángulo teta se puede escribir de esta manera. Se obtiene de manera geométrica, muy bonito de esto. Y bueno, espero haya quedado más o menos claro, porque bueno, es las cosas como que más bonitas de esto. Y bueno, lo que faltaría es que estoy diciendo que es una transformación lineal, ¿no? Pero no lo he demostrado. Entonces eso lo voy a dejar de tarea. Tarea demostrar que esta T es transformación lineal. O sea, hasta ahorita además es una transformación que yo metí que va de R2 a R2. Pero no he dicho que es transformación lineal. Entonces, pues no sé si lo sea. Parece que sí, ¿no? Pero bueno, esa sería una buena tarea para que lo pusieran a hacer. Y bueno, finalmente vamos a meter nomás aquí una notación. Una notación y va a ser, sean P y W, espacios vectoriales. Entonces vamos a definir la transformación identidad. Entonces la transformación identidad la vamos a definir como I. Y fíjense, aquí la identidad solo puede ser definida siempre y cuando se vaya de un espacio vectorial al otro espacio vectorial que es el mismo. ¿Sí? Porque si no, no se podría definir. Porque no, había ahí como problemas, ¿no? Porque cómo defines como, por ejemplo, un número, cómo le asignas una sola matriz, ¿no? Como la primera entrada, estaría raro, ¿no? Entonces nada se puede definir siempre y cuando estas dos sean iguales. En este caso, pues sería I de B de alfa, pues se lo asigno al mismo, ¿no? Para todo alfa en B. Entonces esta va a ser una notación, esta es una I, de transformación identidad, y la otra es la transformación cero. Transformación cero.
En este caso, pues lo vamos a poner como t de 0, que esa sí puede ir a espacios vectoriales diferentes, en donde lo que se hace es que t de 0 de cualquier vector alfa en B lo voy a enviar al 0 de W para todo alfa en B. ¿Sí? Entonces, ambas son transformaciones lineales, por favor ahí también detalle. Demostrar que son transformaciones lineales, tanto la transformación 0 como la transformación de identidad. No es muy difícil, pero bueno, ahí para que se pongan a hacer algo. Y bueno, finalmente vamos a dejar un poco de ejercicios, que creo que también es lo que faltó en el paseo anterior. Como me dio flojera volver, bueno, como decirles así de que hagan los del Friedberg, pues eso ya si lo quieren hacer o no, pero estos yo creo que están como más destinados a lo que estamos viendo. Entonces, demostrar que, eh, que las siguientes transformaciones son transformaciones lineales. O sea, ver si son, demostrar que son transformaciones lineales las que voy a poner aquí. Entonces aquí vamos a poner 3. Por ejemplo, agarro R3 y lo voy a enviar a los polinomios de grado 2. Voy a agarrar un elemento de R3 y lo voy a enviar a polinomios de grado 2. ¿Y cómo va a estar definido? Bueno, agarro un elemento de R3 y lo envío. Bueno, va a ser igual al polinomio asignado como A1 más A2 más A3X más A1X cuadrada. Ya ven, es un polinomio de grado 2. Estoy agarrando un R3 y lo estoy enviando a un polinomio de grado 2. Hay que verificar que eso es una transformación lineal. También de R2 a las matrices 2 por 2 en los reales. De tal manera que yo agarro un elemento de R2 y lo envío y enviar a la matriz A1, A1, A2, A2. Verificar si esta cosa es una transformación lineal. Y la 3, que va a ser una transformación que va de las matrices n por n, lo vamos a enviar a los reales. ¿Cómo va a estar definida? Si A es una matriz n por n, entonces la transformación A va a estar definida como la traza de A. Si se acuerdan, habíamos definido la traza como una función que agarraba una matriz y le asignaba un real. En realidad es más que una función, sino es una transformación lineal. ¿Sí? Y bueno, el otro ejercicio sería demostrar que no son transformaciones lineales, o sea, ver que no cumplen con las reglas que estábamos diciendo. En este caso, por ejemplo, esta transformación que va a ir de R2 a R2, vamos a ponerle como A1 más 1 y A2 más 1. Ver que esta no es otra que A1, A2, A3 es igual a A1 cuadrada. Este también va de R3 a R3. Lo único que hace la transformación es elevar al cuadrado la primera entrada. Y finalmente otra que es que A1, A2 es igual a el valor absoluto de la primera, A2. Verificar que estas cosas de aquí no son transformaciones lineales. O sea, si alguna de las dos cosas no las cumple, que o no separa escalares o no separa sumas o no saca escalares. Fíjense que aquí pueden utilizar el lema importante, que si aquí dice, si B y W son espacios vectoriales de una transformación lineal, si T es una transformación lineal, perdón, entonces cumple estas dos reglas, que manda el 0 en el 0. Entonces se puede ver de igual manera, si no cumple alguna de estas dos reglas, no es transformación lineal. O sea, así lo pueden verificar más rápido. Y bueno, ya está hasta el día de hoy. Para el siguiente video probablemente sea hoy, porque pues no tengo nada que hacer. No, entonces, bueno, les iba contando que iba haciendo cosas nuevas y que ¿qué cosa nueva iba a hacer hoy? ¿Qué les iba a enseñar? Sí, me gusta el ajedrez. Si quieren retarme por chess, ¿qué? Chess.com, este es mi nick, y ahí me retan por si quieren jugar, que es lo que más pierdo el tiempo últimamente. Y bueno, la otra cosa que quería contarles es que también, pues les digo que hay que hacer algo productivo, ¿no? Con nuestras vidas, aunque nos dé flojera. Estoy aprendiendo a programar
aplicaciones. Próximamente les voy a subir ahí un link donde puedan bajarlo del Play Store. Y bueno, ahí me dicen qué tal quedó. Y bueno, se tiene que programar en Kotlin. Aquí meten todas estas cosillas. Y bueno, ahí me estuve peleando como 2 semanas. Pero pues ya aprendí un poquito. Así que bueno, ahí está, para que vean que su profesor no está tampoco solo jugando videojuegos, aunque ya me gasté como 3,000 baros. Por eso, esta semana estoy ocupado porque compré un nuevo videojuego y no tengo nada que hacer. Más bien, no tengo tiempo para hacerles examen. Bueno, pues espero que estén bien y